Soy el Dr. José Castro, miembro de Plus Médica. Hoy día trataremos el tema del lupus eritematoso sistémico. Como saben, es una enfermedad de etiología multifactorial y patogenia autoinmune. Se caracteriza clínicamente por la alteración de múltiples sistemas y órganos y también serológicamente por la presencia de anticuerpos antinucleares. Las causas y la epidemiología son variadas. Está comprometido el sistema inmunitario, hay factores ambientales como la luz ultravioleta, y es una patología que afecta más o menos entre el 2 y 250 personas cada 100.000 habitantes. Es una enfermedad que preponderantemente está presente en raza negra e en hispanos. El 90% de estos pacientes son mujeres. La edad de inicio entre los 15 y los 40 años de edad. Y el promedio vendría a ser alrededor de 28 años de edad. En 2/3 de estos pacientes están en edad fértil. El 90% de ellos sobrevive a los 5 años. Como hemos mencionado, hay factores genéticos que tienen que ver con la interacción de múltiples genes y el 10% de estos pacientes tienen familiares que sufren de lupus eritematoso sistémico. Hay mayor concordancia en gemelos monocigotos. 40% de estos pacientes tienen déficit de C2. Tienen el haplotipo B8, el DR2 y el DR3. Entre los factores ambientales están las radiaciones ultravioletas A y las radiaciones ultravioletas B. Los tóxicos más frecuentes están relacionados con aminas aromáticas e hidracinas. En la dieta tenemos la L-cannabina, que se encuentra en la alfalfa, los fármacos como la procainamida y la hidralazina. En realidad no existe un cuadro clínico característico, porque hay una gran diversidad de signos y síntomas. Puede iniciarse de manera inespecífica. El intervalo de diagnóstico, aproximadamente, dependiendo de las series, está entre 6 meses y 5 años. En cuanto al aspecto cutáneo, las lesiones específicas ocupan entre el 30 y 90% de los casos y generalmente se refieren a alas en mariposa, que representa entre el 40 y 45% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico. También está presente el exantema generalizado, el lupus discoide, que es crónico, y deja cicatriz en la piel del paciente. Pueden ser únicas o múltiples y frecuentemente se encuentran en la cara y el pabellón auricular. El lupus eritematoso cutáneo subagudo es otra forma de lesión dérmica y que tiene la característica de ser anular, con bordes activos y de aspecto psoriasiforme en algunos casos. Hay lesiones inespecíficas como telangiectasias, periunguales, lesiones purpúricas y también rash cutáneo. Las úlceras orales o nasales se encuentran en aproximadamente el 25% de los casos. También debemos destacar que existe el fenómeno de Raynaud, que está presente en el 30% de los pacientes. Alopecia, también en el 30% de los pacientes, la fotosensibilidad y la libido reticularis. En cuanto a la afectación del sistema musculoesquelético, predomina el dolor articular, la rigidez articular, el eritema, el aumento de volumen en la articulación comprometida, edema periarticular, poliartralgias y poliartritis. El 90% de los pacientes con LES están presentes con artritis, que generalmente son artritis simétricas. Las alteraciones radiológicas son poco frecuentes. Existe un edema de partes blandas que ocupa entre el 20 y el 25% de los pacientes con lupus. Hay artritis deformante pero no erosiva. Hay compromiso poliarticular que generalmente es simétrico. El compromiso de artritis generalmente es episódica y muchas veces migratoria. Hay una sinovitis leve que puede simular a la artritis reumatoidea. Existe más dolor que en la sinovitis y muy poco afección a nivel de columna. Esto puede provocar debilitamiento y rotura de tendones, sobre todo
en la región patelar y aquiliana. Hay debilitamiento de las estructuras capsulares y también puede producir la famosa artropatía de Charcot, que se encuentra entre el 3 y el 8% de los pacientes. Esta artropatía es una deformidad severa. Al inicio puede ser reversible y la densidad ósea en general es normal. No hay erosiones marginales en estas articulaciones. Generalmente compromete más manos y piernas. La desviación cubital en las manos, la hiperextensión de las interfalángicas, los dedos en boutonniere, los dedos en cuello de cisne, la flexión de las articulaciones metatarsofalángicas en el cuarto y quinto dedo son de las más frecuentes. La radiografía generalmente es normal cuando se reduce de forma pasiva. También puede presentarse necrosis avascular. El 30% de los pacientes tienen este compromiso y está en aumento, independientemente del uso o no de esteroides. La localización más frecuente se encuentra en el fémur proximal y distal, también en el astrálago y un poco menos frecuente en el húmero proximal. El dolor que produce esta lesión mejora con la baja de peso. Otros compromisos, aparte de la articulación y la región dérmica, son los compromisos a órganos mayores, y dentro de ellos debe destacarse el compromiso renal. Entre el 20 y el 50% de todos los pacientes van a presentar en algún momento de la enfermedad un daño renal. Y esta puede llegar incluso a ocasionar una falla renal terminal, que generalmente es rara, se presenta en alrededor del 5% de los pacientes o menos, y que al inicio puede ser de curso insidioso. Los pacientes deberían de usar un test para la medición de proteinuria para facilitar un tratamiento agresivo y precoz para evitar la prolongación de la enfermedad. Dentro de la nefropatía lúpica debemos comentar que se clasifican en diferentes tipos, numerados del 1 al 5, y en el cual el tipo 1 tiene características histológicas normales. El tipo 2 se refiere a una glomerulonefritis mesangial. El tipo 3 es una glomerulonefritis proliferativa focal, mientras que el 4 viene a ser una glomerulonefritis proliferativa difusa y el 5 es una glomerulonefritis membranosa. Una vez que yo tengo definido el cuadro renal, tengo que saber si el paciente está activo de ese cuadro renal, y eso lo podemos evidenciar mediante el índice de actividad, que a nivel renal se refiere a lesiones glomerulares y lesiones tubulointersticiales. Dentro de las glomerulares tenemos que tener en cuenta la proliferación celular, la necrosis fibrinoide, los trombos hialinos y las hemilunas celulares. Mientras que en el caso de lesiones tubulointersticiales debemos tener en cuenta la infiltración de las células mononucleares. Así como hemos definido el índice de actividad, tenemos que definir el índice de cronicidad. Y de nuevo nos remitimos a lesiones glomerulares y tubulointersticiales. Dentro de las lesiones glomerulares debemos destacar los glomérulos esclerosados y las hemilunas fibrosas. En cuanto a lesiones tubulointersticiales que me indican cronicidad, están la atrofia tubular y la fibrosis intersticial. Sin embargo, el riñón no es el único órgano mayor que se afecta. Tenemos que tener presente el sistema nervioso central y dentro de ellos el llamado lupus cerebral, que probablemente esté sobrediagnosticado. Hay que diferenciar el estrés, la depresión, por alguna patología crónica, como es el caso del lupus, frente a un verdadero lupus cerebral. El manejo debe estar enfocado a los problemas, sobre todo de estrés, como el de aislamiento o el estrés marital, porque esto puede desencadenar y empeorar los cuadros de lupus eritematoso sistémico. Dentro de los síntomas más frecuentes está la cefalea, que puede tener causas variadas, pero la migraña es mucho más común en la población general, más en los pacientes que tienen anticuerpos antifosfolipídicos. Otro problema neurológico viene a ser la corea,
las mielopatías, las crisis convulsivas, los estados confusionales agudos y los trastornos cognitivos. En cuanto a los problemas cardiovasculares, que también son bastante importantes y son frecuentes, están la pericarditis, la miocarditis, la endocarditis, llamada de Lehmann-Sachs, que es una endocarditis aséptica, las valvulitis, las arritmias y la arteriosclerosis acelerada. En cuanto a los problemas pulmonares, también es de tener en cuenta, aunque no son frecuentes. Más bien son de frecuencia rara y es difícil de tratar cuando existen. Dentro de las más resaltantes están la neumonitis lúpica aguda, la hemorragia alveolar, la enfermedad pulmonar intersticial difusa y la bronquiolitis. En cuanto al problema pulmonar referido a la pleura, está la pleuritis con o sin derrame y a veces los neumotórax. También desde el punto de vista pulmonar, en cuanto a las enfermedades relacionadas con la vasculatura pulmonar, tenemos la hipertensión pulmonar y el tromboembolismo pulmonar. Otras manifestaciones están referidas al aparato gastrointestinal, como la anorexia, las náuseas y los vómitos, la disfagia, la vasculitis intestinal, la perforación intestinal y la pancreatitis. También tenemos menos frecuente la enteropatía perdedora de proteínas, la colitis ulcerosa y la ascitis. Bien, hemos visto una serie de manifestaciones que se presentan en el lupus eritematoso sistémico. Entonces estamos preparados para responder algunas preguntas que nos vamos a plantear en esta disertación. Una de ellas se refiere a una mujer de 25 años de edad con poliartralgias y al examen físico úlceras orales, eritema malar y derrame pleural. Los resultados de laboratorio muestran leucopenia, trombocitopenia, anemia, proteinuria, ANA positivo. Su diagnóstico más probable es posibilidad A, lupus eritematoso sistémico, B, artritis reumatoidea, C, dermatomiositis, D, polimiositis y E, síndrome de Sjögren. Después de haber escuchado los signos y síntomas principales de esta enfermedad, podemos discriminar que la respuesta correcta vendría a ser A, lupus eritematoso sistémico. Debido a que estamos tratando una paciente que tiene poliartralgias, úlceras solares, eritema malar y derrame pleural, que hemos visto están dentro de las características más frecuentes del lupus eritematoso sistémico. La leucopenia, la trombocitopenia, la anemia también son factores importantes en la determinación del diagnóstico de lupus eritematoso sistémico y sobre todo el ANA positivo. En cuanto al laboratorio, debemos mencionar que la leucopenia es bastante frecuente, sobre todo dentro de lo que es la fase de actividad podemos encontrar linfopenia. La anemia se presenta en el 78% de los pacientes, de origen multifactorial. Generalmente es una anemia por enfermedad crónica o una anemia hemolítica autoinmune, o también puede ocasionar una eritroblastropenia. Las plaquetopenias son producto de una alteración de la hemostasis. En el laboratorio también tenemos que tener en cuenta la VHS elevada, la proteinuria, los cilindros que puedo encontrar en el examen de orina, la disminución de las proteínas del complemento y los anticuerpos antinucleares. Tenemos otra pregunta que se evidenció en los exámenes del ENAM y es la referente a los criterios diagnósticos. Nos preguntan cuál no sería considerado como un criterio de LES. A, convulsiones, B, sedimento telescopado, C, anemia megaloblástica, D, ANA positivo y E, artritis no erosiva. Como podemos apreciar,
La respuesta C, anemia megaloblástica, no está dentro de los criterios para considerar lupus eritematoso sistémico. Ya hemos acabado de recordar que la anemia más frecuente dentro de lo que es lupus eritematoso sistémico es la anemia por enfermedad crónica o la anemia hemolítica autoinmune. No se menciona la anemia megaloblástica. Por lo tanto, la respuesta correcta sería C. Entonces, hay que tener cuidado con el diagnóstico, porque muchas veces este puede demorar y mientras tanto la enfermedad puede evolucionar gradualmente, simulando a su vez otras enfermedades. En cuanto al laboratorio, ojo, hay que tener presente que no es la VHS por sí sola suficiente para plantear el diagnóstico. Si tengo anticuerpos antinucleares negativos, poco probable que esto se trate de un LES. Y si tengo una biopsia de riñón, es necesaria para poder diagnosticar la glomulonefritis lúpica. En cuanto a los criterios diagnósticos, debemos tener en cuenta 1. El exantema malar. 2. El exantema discoide. 3. La fotosensibilidad. 4. Las úlceras orales o nasofaringias. 5. La artritis. 6. Alteraciones neurológicas como convulsiones, alteraciones mentales o SBs isquémicos. 7. Serositis como pleuritis y o pericarditis. 8. Tengo que tener alteraciones hematológicas como anemia hemolítica, leucopenia menor de 4.000 células por milímetro cúbico, linfopenia menos de 1.500 milímetros cúbicos, trombocitopenia menos de 100.000 células por milímetro cúbico. 10. Alteraciones inmunes como las células LE positivos, el anti-DNA nativo, el anti-SMIT y el BDRL falso positivo. Y 11. ANA. Todos estos son criterios diagnósticos que están determinados por la Asociación Americana de Reumatología y para hacer el diagnóstico definitivo debo tener como mínimo 4 criterios. El tratamiento se va a enfocar según la clínica y la actividad de la enfermedad. La primera línea de tratamiento viene a ser la zona de la inflamación articular y esto se realiza a través de AINES. Luego utilizamos los corticoides, generalmente a dosis baja como prednisona 5 a 10 miligramos por día en los casos de fiebre, serositis y poliartritis. En dosis altas, aproximadamente 60 miligramos por día en los casos de nefropatía lúpica, estadio 3, 4 y 5, y compromiso neuropsiquiátrico severo, y los pulsos de metilprednisolona, 1 gramo por día por 3 días, cuando tengo compromisos hiperagudos o graves. También puede utilizarse antipialúdicos como la hidroxicloroquina o difosfato dicloroquina, que reducen la actividad del lupus y las manifestaciones cutáneas y articulares, las drogas inmunosupresoras como la azathioprina, el metotrexate, la ciclosporina y la ciclofosfamida, que se utilizan en el lupus eritematoso sistémico grave, y también las aspirinas en el síndrome antifosfolipídico. También debemos considerar que se puede utilizar corticoterapia inyectable intraarticular en las zonas de las bursas, en los puntos de gatillos y en las vainas de los tendones. Eso es todo lo que teníamos que mencionar sobre el lupus eritematoso sistémico.